Defraudados y desilusionados. Yo creo que este es el título de la reflexión que quería compartir con ustedes. Creo que son sentimientos o experiencias que vivimos con mucha frecuencia. A veces más frecuencia de la que nos gustaría, ¿verdad? No nos gusta, a nadie creo que le gusta, vivir desilusionado y defraudado, ¿no? Vieron, con esto de las redes, estaba subiendo un reel a Instagram y, bueno, veo un video de un profesional de la salud mental que hablaba sobre este tema, ¿sí? Creo que ese video, un video de 1 minuto, muy cortito, y creo que fue un poco el disparador para que yo después finalmente escribiera algo para compartir con ustedes. Y él decía, dijo una frase muy interesante. Él decía, el tamaño de la desilusión es proporcional al tamaño de las expectativas que teníamos. O sea, si yo tengo muchas expectativas, deposito muchas expectativas sobre alguien y esa persona no cumple con mis expectativas, me defrauda, me desilusiona, el tamaño de mi desilusión, ¿sí?, va a ser del mismo tamaño de las expectativas que yo tenía. Y él entonces dio un consejo que a mí fue lo que me dejó pensando, que finalmente terminé reflexionando sobre el tema, y es, no deberíamos tener expectativas. Entonces, si uno no tiene expectativas, no hay desilusión, ¿no? Si no hay expectativas, nadie te defrauda. Cuando uno lo toma así, como un concepto, parece como que cierra, 2 más 2, 4, cierra, pero claro, rápidamente uno se da cuenta, uno puede vivir sin expectativas, podemos vivir sin expectativas, es imposible, a mí me parece que es imposible. Miren, incluso esto no es la primera vez que lo escucho, porque pensando en esto recordé a alguien que citaba Romanos 8:36, y ahí el apóstol Pablo, citando el Salmo 44, dice, por causa de ti, es decir, por causa de Jesús, nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero, o al matadero, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánta expectativa puede tener la oveja que va camino al matadero? Ninguna, porque ya no hay lugar para los sueños, no hay lugar para los anhelos, no hay lugar para los planes, no hay lugar para planificar ni tener expectativas de nada, porque ya está camino al matadero, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero vuelvo al mismo punto, ¿no? ¿Podemos realmente vivir así? Y hay una frase que creo que de alguna manera me hizo reflexionar, y que es, la oveja, vivir como una oveja que va al matadero es como vivir sin nada que perder. Pero al mismo tiempo, si no tenés nada que perder, tampoco tenés nada por qué vivir. Porque aquellas cosas que nos motivan a vivir son aquellas cosas que cuidamos para no perderlas. Entonces, el problema, creo yo, no es tener expectativas, sino que el problema es poner las expectativas en quién las ponemos, o la cantidad de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Demasiadas de expectativas, ¿verdad? En algo o en alguien, y entonces esa expectativa desproporcionada nos va a generar también, o nos puede llegar a generar, una desilusión de grandes proporciones, ¿no? Yo creo que en el mensaje global de la Biblia, nosotros podemos, encontramos que realmente tenemos que vivir con expectativas. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos con expectativas. Por ejemplo, Mateo 6, hay un pensamiento de 3 versículos ahí, dice, no se hagan tesoros en los cielos, dice, no se hagan tesoros en la tierra, porque dice, los ladrones pueden hurtar, dice, se pueden corromper, la polilla se los puede comer, dice, sigue diciendo, hagan tesoros en los cielos, ¿sí?, donde allá no hay ladrones que hurtan, no se va a corromper. Y termina el pensamiento en el versículo 21, ahí en 6:21, cuando dice, pues donde está tu tesoro, o porque donde está tu tesoro,
allí estará tu corazón. O sea, en definitiva, nuestra vida gira en torno a aquellos que consideramos valiosos. Es así, lo dice la Biblia y nosotros lo sabemos por experiencia, ¿no? Miren, les cuento algo así a modo de ilustración para que realmente confirmar que esto es así. Cuando mi hija era pequeña, tenía no sé si 7 años, una cosa así, ella usaba ortodoncia acá en la dentadura, ¿no? Y una vez cumplí años, creo que cumplí sus 7 años, si mal no recuerdo, y entonces fuimos a un lugar, ¿sí? Y ahí estaban todos los chicos jugando, y los adultos por otro lado, sí que había juegos, estaban los chicos ahí. Llegó la hora de la torta, entonces llamamos a los chicos, y ella tenía una cajita donde guardar los aparatos, ¿no? Y se había olvidado la cajita. Entonces, para comer, ella se los sacaba, porque eran móviles, hay fijos y móviles. Y entonces se los sacó y los dejó en la mesa. Y algunas las personas causaba impresión ver el aparato ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Lo tapó con una servilleta, ¿no? Y bueno, comieron la torta, se fueron a jugar de vuelta, llegó la hora de salir, limpiamos todo, ¿sí? Era un local, limpiamos todo, nos fuimos a casa. A las 12, 11:30 de la noche, ¿sí? Yo ya estaba acostado, entra mi hija como un huracán, ¿no? A la habitación así, dice, papá, dice los aparatos. ¿Qué pasó con los aparatos? Me los olvidé en el pelotero. Así que me levanto, 12 de la noche, agarro el auto, me voy al pelotero. Ustedes saben que los tratamientos de ortodoncia no son económicos, lo estábamos pagando en cuotas, llevábamos la mitad de las cuotas, o sea que todavía faltaba pagar la mitad, ¿no? Y llego al pelotero, obviamente cerrado, 12 y pico de la noche, obviamente cerrado, y afuera del pelotero había 9 bolsas de basura de consorcio de 1,10 por 90. ¿Vieron la grande, no? 1,10 m por 90 centímetros. 9 bolsas ahí. Y estaba yo ahí pensando qué hacer, porque imaginé que cuando limpiamos fue a parar a la basura. Y entonces ahí en el salón habían hecho la limpieza general y habían sacado todas las basuras afuera. Y mientras estoy pensando, escucho un sonido que me saca de mis pensamientos y es que viene el camión que recoge la basura en la esquina. ¿Vieron el ruido que hacen, no? Y estoy ahí, a media cuadra tenía que decidir. ¿Qué hacía? Bueno, cargué las 9 bolsas al auto. En el baúl, en el asiento trasero, en el acompañante. Venía tapado en bolsas de basura. Llego a casa, ¿no? Y mi hija cumple en octubre. Vivíamos en el norte de Buenos Aires. Ya en esa época hacía calor. Y entonces bajo las 9 bolsas en la vereda. Pero mis vecinos estaban con la reposera sentados en la vereda tomando fresco. Y me ven llegar a mí y descargar bolsas de basura, ¿no? Y empiezo a revisar las bolsas y los vecinos, era el comentario entre los vecinos. Y el vecino de enfrente se arrima, ¿no? Y me dice, ¿todo bien, vecino? O sea, este está chiflado, ¿no? Revisando bolsas de basura. Me di cuenta entonces que, menos mal que en esa época, aunque ya existían los celulares, digamos, no tenían cámaras tan finas como ahora, ¿verdad? Y no era el uso, hubiera sido viral, si no, ¿no? Me hubiera vuelto viral. Entonces me di cuenta que no, que era algo que no iba a resolver en esa noche. Yo vivía en un primer piso, así que subí las 9 bolsas, 9 viajes hasta el primer piso, a un pequeño patio de 2x2 que teníamos donde se colgaba la ropa lavada, ¿no? Porque era un departamento. Me fui a dormir, como 1:30 de la mañana me fui a dormir. Al otro día me levanté temprano y empecé a buscar. Vaciar bolsa por bolsa. Y en la última bolsa, como siempre pasa, ¿no? En la última bolsa, dentro de otra bolsa, encontré los benditos aparatos de ortodoncia de mi hija, ¿no? Y lo interesante es que me lo hizo 2 veces. Al año siguiente me lo volvió a hacer. Pero ya fue torpeza mía, porque en realidad, teniendo la experiencia anterior, yo tendría que tener más cuidado, ¿no? Solamente que al año siguiente eran pocas bolsas. Digamos, fueron 3 o 4 bolsas pequeñas. No fue lo... Bueno. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque nuestra vida gira en torno a las cosas que consideramos valiosas. Los aparatos eran valiosos, eran costosos, no los habíamos terminado de pagar. Imagínense cuando hablamos de cosas aún más valiosas que los aparatos. Seres queridos,
no sé, un sueño, un anhelo, el proyecto de vida que tenés, ¿sí? Que hay cosas que son mucho más valiosas, ¿sí? Nuestra vida gira en torno a las cosas que nos consideramos valiosas. Y nosotros entonces ponemos expectativas en esas cosas. Tenemos expectativas, son valiosas para nosotros, depositamos en esas cosas o en esas personas expectativas, porque las expectativas son motivaciones, son fuertes motivaciones. Entonces, no está mal tener expectativas. El problema es cuántas expectativas pongo y dónde las pongo. Y en esto Dios también habla mucho en la Biblia. Yo quiero ser breve, ¿verdad? Y quiero darles algunas claves para que nosotros podamos tratar de evitar dentro de nuestras posibilidades estos sentimientos de frustración y de desilusión. Miren, la primera clave que quiero compartir es que tenemos que tener expectativas correctas y colocarlas en el lugar correcto. Expectativas correctas y colocarlas en el lugar correcto. Por ejemplo, si yo digo, me quiero casar con tal persona para que me haga feliz, es una expectativa correcta. Todos nos casamos para ser felices, ¿o no? El problema es que estoy poniendo la expectativa en el lugar incorrecto, porque estoy colocando sobre una persona, claro, la carga de que me haga feliz. Esa persona, por buena que sea, no tiene esa capacidad, porque los seres humanos no tenemos la capacidad no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, por intentar hacerme feliz, no va a ser feliz y tampoco me va a lograr ser feliz a mí, porque no tiene la capacidad. Entonces, tenemos que tener expectativas correctas y colocarlas en el lugar correcto, ¿sí? Obviamente, en quien tenemos que poner todas nuestras expectativas es en Dios y en sus promesas, que esa es la segunda clave. Vuelvo al ejemplo anterior, puedo casarme con alguien y tener la expectativa de ser feliz con esa persona, y eso es correcto, pero entender que no es el otro el que me va a hacer feliz a mí, ni yo al otro, sino que en esa relación de pareja, tengo que incluir ¿a quién? A Dios, para que Dios haga esa tarea, porque Él sí puede hacernos felices, Él sí puede completarnos y hacernos felices. Entonces, esta segunda clave es que las expectativas, las mejores y mayores expectativas, yo las tengo que poner en Dios y en sus promesas. La tercera clave que quisiera compartir es que nuestras expectativas conviven en un mundo de pecado y nuestras expectativas tienen que estar enmarcadas, contextualizadas dentro de este mundo de pecado. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a entregarle mi vida a Dios por completo y como Él es todopoderoso, yo tengo la expectativa de que nunca voy a sufrir. El razonamiento es correcto, de entregarle mi vida a Dios, correcto. Él es todopoderoso, correcto. Pero claro, me estoy olvidando que estoy viviendo en un mundo de pecado, en medio de un conflicto que lo llamamos el conflicto cósmico entre el bien y el mal, y el dolor va a estar ahí. Y eso no lo hace menos poderoso Dios, sino que Dios va a manifestar su poder de otra manera. No va a manifestar su poder siempre evitándome el dolor, aunque muchas veces me lo evita, pero en ocasiones va a manifestar su poder sosteniéndome en medio del dolor. Entonces, cuando yo no soy consciente o me olvido mis expectativas, coloco mis expectativas en Dios como corresponde, pero me olvido que vivo en un contexto de pecado, yo termino renegando de Dios, quejándome de Dios, reclamándole a Dios cosas que no tienen lugar, porque ya Dios lo dijo. Por ejemplo, Juan 16:33 dice, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos chicos, este mundo que a ustedes los aflige, yo lo he vencido. Así que si ustedes se apoyan en mí, van a seguir adelante a pesar de la aflicción, ¿sí? Y la cuarta clave, ¿sí?, es tener expectativas reales de Dios. Y para eso nosotros tenemos que conocer a Dios. Y para eso tenemos que redescubrir a Dios. Esta es una frase que yo menciono con frecuencia, porque Dios es tan infinitamente grande y supremo, que no podemos quedarnos con lo que ya sabemos de Dios. ¿Me entienden? O sea, si uno en una relación de pareja, de matrimonio, estás toda la vida juntos y no te terminás de conocer, imagínate Dios. Imagínate Dios. Entonces no podemos quedarnos con lo que conocimos alguna vez de Dios y ahí. Dios
Y esa es la maravilla de tener una relación con Dios. La maravilla de tener una relación con Dios es que siempre hay algo nuevo por descubrir. Siempre. Y creo que será uno de los temas increíbles en la eternidad. Siempre será motivo de seguir descubriendo aspectos nuevos del amor, la misericordia y el carácter de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, en un momento determinado, se vio profundamente defraudado y desilusionado. Él llevaba un año en la cárcel, ¿sí? Cuando nos encontramos con lo que dice Lucas 7:20. Ahí, ya llevando un año en la cárcel, encarcelado por Herodes, como ustedes saben, dice el pasaje, aquellos, es decir, dos discípulos de Juan el Bautista, fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Ahora, uno puede entender el desánimo de Juan el Bautista si lee este pasaje y entiende que lleva un año en la cárcel. Ahora, no olvidemos que este mismo Juan el Bautista había predicado de Cristo y en Juan 1:29 había señalado a Cristo y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? E incluso, en algún momento, la popularidad de Jesús fue creciendo y la de Juan el Bautista fue decreciendo. Los discípulos de Juan se lo hacen notar y Juan dice esas palabras de humildad que hasta el día de hoy no resuenan, ¿verdad? Es necesario que Jesús crezca y yo dice, mengue, yo descienda, porque en realidad Él es el Mesías. Yo no tengo, ya está, mi tarea era presentarlo a Él. Y este Juan tan sólido, ¿no? Hoy lo vemos, un año después de estar un año en la cárcel, totalmente desilusionado y desanimado. ¿Por qué? Porque él tenía expectativas equivocadas del Mesías. Él pensaba que el Mesías, al igual que el pueblo en general, que el Mesías iba a ser una especie de rey David, iba a tomar el reino, ¿verdad? Iba a liberarlos del poder romano e iba a hacer que Israel fuera la nación más copada y que viviera de los impuestos del resto de las naciones, porque ese era el ideal que había en las cabezas de ellos y era el modelo que tenían, ¿verdad?, de victoria. Jesús no cumple con eso, porque Jesús una y otra vez anda esquivando esto de que lo pongan como rey, ¿sí? Jesús tiene un mensaje más bien espiritual y no de ir a las armas para ser liberado por los romanos, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista se desilusiona porque tenía expectativas equivocadas, porque él no tenía un conocimiento, evidentemente, todavía no tenía un conocimiento profundo de la obra del Mesías, ¿sí? Entonces, la cuarta clave es tener expectativas reales de Dios, reales de Dios. Yo todavía me sorprende, y esto nos pasa a nosotros, ¿eh? Cada vez que en mi mente aparece la idea, Señor, ¿por qué a mí? Hay gente que sufre y mucho por cosas que sabemos que van a pasar, que sabemos que van a pasar. Y capaz que uno dice, pero si el mundo es así, o sea, bueno, tal vez es porque todavía tenemos expectativas que no son reales de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos defraudamos de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros nos desilusionamos de Dios? Pasa que dejamos de creer en Dios. Pasa que dejamos de creer en Dios. Y es ahí donde Satanás nos quiere llevar. Satanás nos quiere llevar al punto que nosotros dejemos de creer en Dios. Fíjense, esto le pasó a Eva. Cuando Eva escucha a la serpiente, escucha a Satanás por medio de la serpiente, entonces, y le cree, porque ese fue el problema, que le creyó, ella se siente defraudada de Dios. Dice, yo pensé que Dios había creado todo esto por amor a nosotros, porque nos amaba. Pero ahora me entero, claro, que en realidad Él no creó estas cosas. Y ahora me entero que no puedo comer de esta fruta, no porque es para mi bien, sino justamente porque Él no quiere que haya otro Dios como Él, ¿sí? Que le haga competencia, porque entonces es un egoísta. Y como es un egoísta, las quiere todas para Él. Por eso me vendió el versito de no comas este fruto. Entonces, cuando nosotros nos defraudamos de Dios,
cuando nosotros nos defraudamos de Dios, dejamos de creer en Dios. Y Eva, cuando dejó de creer en Dios, ¿qué hizo? Terminó comiendo del fruto. ¿Sí? Y el resto es historia, hermanos. El resto, ¿para qué le voy a contar? Entonces, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Si hay alguien que está interesado en que vos pases por momentos de frustración, si hay alguien que está interesado en que pases por momentos de desilusión, es Satanás. Porque él quiere, porque él sabe que en medio de la frustración y de la desilusión, lo más probable es que vos dejes de creer en Dios. Y si dejas de creer, dejas de confiar. Y si dejas de creer y dejas de confiar, empezás a vivir una vida independiente de Dios, intentando resolver las cosas con tus propias fuerzas y recursos, y ahí estamos hundidos. Cuando llegamos ahí, estamos hundidos hasta el mentón. Y es ahí donde nos quiere Satanás. Yo sé que hasta cierto punto, por nuestra condición de pecado, hasta cierto punto es inevitable que pasemos por algunos momentos de desilusión y es inevitable que nos sintamos defraudados. Pero yo creo que tenemos que orar también para que Dios, cuando pasamos por esas situaciones, que esas situaciones puedan ser una escuela para nosotros y a partir de ahí empecemos a aprender dónde colocar las expectativas correctas y en quién. Yo tengo muchas expectativas, pero tengo que medir qué cantidad de expectativa pongo en cada cosa. Porque si no, voy a terminar muy desilusionado. Y cuando uno se desilusiona, pierde la motivación. Y cuando se desmotiva, deja de trabajar. O deja por lo menos de trabajar ahí. Y se enfatiza otras cosas. Yo tengo expectativas para con las iglesias. ¿Sí? Y sé que las iglesias también tienen expectativas para conmigo. ¿Sí? Pero tienen que ser expectativas. Pero yo no puedo poner en los hombros de la iglesia mi realización personal como pastor. ¿Por qué? Porque las iglesias, al igual que yo, somos seres humanos que tenemos virtudes, aciertos, pero también tenemos errores y equivocaciones y desaciertos. Yo esas expectativas tengo que poner en el Señor. En el Señor. Y sí, hay cosas que se cumplirán y hay cosas que se podrán llevar adelante si la iglesia, si nosotros nos conectamos con el Señor. Pero finalmente el Señor es la fuente de todo. Para terminar, hay un pasaje que me gusta mucho, que de alguna manera revela dónde puedo poner mis expectativas y nunca voy a ser defraudado. Y es Romanos 8:38. Obviamente puede haber otros pasajes, pero quiero destacar este. Romanos 8:38. Y el pasaje dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades o autoridades, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense que acá hay un detalle muy interesante. Acá no dice que nada de lo creado, que nada del pasado ni del futuro, que nada de nada nos separará de Dios. No dice eso. Dice que nada de nada nos podrá separar del amor de Dios. Que son dos cosas, para mí hay dos mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Romanos 8, especialmente la última parte, del 28 en adelante, el mensaje que Pablo quiere darnos es que nada puede separarnos del amor de Dios. ¿En qué sentido? Cuando a nosotros nos pasan cosas malas, tenemos la tendencia a pensar que nos están pasando cosas malas porque Dios nos ha dejado de amar. Por eso unos pasajes antes, Pablo va a decir, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni espada, ni peligro podrá separarnos ¿de qué? Del amor de Dios. Imagínense la iglesia en Roma. La iglesia fue perseguida durante muchos años, hasta el 330, hasta el edicto de Milán, ¿verdad? Con periodos de mayor y persecución y menor. Pero si había un lugar donde había persecución era en Roma.
Era el epicentro de la persecución, era ahí. De paso, Dios hizo algo muy increíble y se cumple la promesa de Romanos 8:28. Los cristianos estaban concentrados en Roma. Estaban concentrando en Roma, ¿verdad? Y en capital del reino, ¿sí? Y en Jerusalén también. Las persecuciones lo que hicieron es que los cristianos que se concentraban en lugares específicos ahora se dispersaran, y la persecución hizo que el Evangelio llegara, según el apóstol Pablo, a todo el mundo conocido. Hoy sabemos que era Europa, toda Europa, norte de África y tal vez un poco más al norte de Europa también. Y ahí se cumple lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Satanás persiguió a la iglesia para destruirla y Dios utilizó la persecución para predicar el Evangelio a todo el mundo. Fíjense si Dios no tiene la capacidad de convertir las cosas malas que Satanás nos manda en terribles y en tremendas bendiciones. En tremendas bendiciones. Claro que sí, claro que sí. Pero el mensaje que Pablo está diciendo es, aunque estés pasando por desnudez, por hambre, aunque estés pasando por angustia, persecución, muerte, aunque te preocupe el futuro, aunque te acose el pasado, aunque ángeles, principados y potestades, ¿me entienden, no? Aunque estés agobiado por esas cosas no quieren decir que estés pasando por esas cosas, no quieren decir que Dios te ha dejado de amar. Porque nada de eso te separará del amor de Dios. Entonces, Pablo les dice a los cristianos de Roma, tranquilos, que estén pasando por todo esto, no quiere decir que Dios los haya dejado de amar, porque nada los va a separar del amor de Dios. Porque Dios siempre los va a amar. Y eso es lo increíble de Dios. Que si te equivocaste, sí te ama. Y si no te equivocas, también. Y si tomás buenas decisiones, te ama. Y si no, también. Y si pecas, te ama. Y si no pecas, también. O sea, el amor de Dios es invariable. Mi amor hacia Dios es variable. Hoy lo amo, mañana no quiero saber nada con Él, ¿no? Pero el amor de Dios es invariable. Y eso es increíblemente bueno para nosotros. Porque nosotros que somos tan variables, tan cambiantes, necesitamos un Dios que no cambia. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio, los amo y por eso no han sido consumidos. Porque si yo cambiara, si hoy los amo y mañana los dejo de amar, ya habrían sido consumidos. Entonces nosotros que somos tan cambiantes, necesitamos anclarnos en Dios que no cambia. Dios nos da estabilidad, me da estabilidad emocional, me da estabilidad en la salud, ¿me entienden, no? Me da estabilidad en la vida, porque Él no cambia. Cuando yo me independizo de Dios, y entonces voy, como hoy me siento bien, estoy allá, a la media hora me siento mal, estoy en el sótano, ¿no? Pero cuando yo estoy anclado en Dios, yo me vuelvo una persona estable en todas las áreas de la vida. Porque su amor no cambia y su amor me sostiene en las buenas, para que no me la crea, y en las malas, para que no me deprima. Es así. Ojalá, hermanos, es imposible vivir sin expectativas. Pero ojalá aprendamos dónde poner las expectativas, cuántas expectativas poner, y por sobre todas las cosas, que nuestras mayores y mejores expectativas las depositemos en Él. Porque Dios nunca nos va a defraudar. Amén. Amén.